Una mujer negra, pobre y niñera conquistó al multimillonario y a su hijo. El hijo del millonario nunca volvía a caminar. No fue hasta el día en que el padre atrapó a la nueva institutriz en un momento en que nadie lo creería a menos que lo vieran con sus propios ojos. Si crees que has escuchado historias de milagros, espera a entenderlas, como esto pasó. Destiny Williams aprendió desde muy temprano que la esperanza no paga el alquiler, pero impulsa pasos todas las mañanas antes de que el sol tocara los viejos ladrillos de Brooklyn. Corría con su abrigo gastado ondeando contra su cuerpo y un simple mantra en su mente: por mi hermano, por mi madre, puedo hacerlo. Era joven, negra, hija de un hombre que tenía manos de hierro y un corazón de azúcar, y que, en una noche de invierno, se cayó sin previo aviso. Un derrame cerebral, el fin del camino para todos los sueños que había planeado. El comienzo de una guerra diaria contra las facturas, el dolor y el silencio. ¿Alguna vez has sentido la vida cambiar de marcha sin pedir permiso? Destiny lo sintió. Guardó sus cuadernos, coleccionó trabajos esporádicos, freidora de comida rápida, ama de llaves, camarera en un café caro, escoba en una escalera húmeda. Le ardían los dedos por el detergente, tenía los hombros caídos por el turno de noche, pero había un fuego que nadie veía, el tipo de llama que no ilumina la calle, solo el camino interior. Fue entonces cuando el destino, con D minúscula, llamó a la puerta en forma de Doña Ruthel. Vecino mayor, de pasos cortos y mirada atenta, dijo: «Conozco a una familia en el Upper West Side que busca a alguien que cuide al pequeño Samuel. Pagan bien, pero el niño no ha hablado ni caminado desde que falleció su madre. El destino no quiso el mundo de los ricos. Quería medicinas para mi madre y un pago mensual para mi hermano. Él aceptó, con miedo en sus manos y gratitud en su sonrisa. El metro que iba hacia el norte parecía una máquina del tiempo, desde los grafitis y las farolas torcidas. Aterrizó en un barrio de escaparates relucientes, árboles alineados, un portero con guantes blancos y un pasillo que reflejaba su propia imagen en un incómodo contraste. Una chica delgada, de piel de ébano, con el pelo recogido apresuradamente, frente a mármol, orquídeas y un piano que parecía nunca haber sido tocado allí. La riqueza no hacía ruido, reglas susurradas. La pesada puerta se abrió. Lorraine Blake, con cabello plateado y una mirada que conocía las tormentas, sonrió levemente. «Todo va a estar bien», dijo con una voz que era mitad bienvenida, mitad advertencia. Y entonces, desde lo alto de la escalera curva, el Matthew Blake, alto, impecable, con traje gris, un reloj que vale un coche y pupilas de acero. El tipo de hombre que aprendió a controlar el mundo, no ser tragado por ello. ¿Alguna vez has notado cómo una mirada mide tu existencia en centímetros? Matthew no saludó, no preguntó de dónde era. Simplemente tomó nota, como si evaluara una pintura fuera de la paleta. «Si mi madre la eligió, debe estar bien, solo no lo compliques cosas». El orgullo apretó el gatillo. Destiny levantó la barbilla. «Soy Destiny, y haré lo mejor que pueda». En el aire, dos frases. En el fondo, dos mundos a punto de colisionar. El apartamento era un catedral a la perfección. Almohadas sin arrugas, estantes codificados por colores, juguetes alineados como soldados y ninguno fotografía. Era dolorosamente hermosa, pero dolía por la razón equivocada. No era mi hogar, era escaparate. Y los escaparates tienen cristales, transparente, frío, afilado. Entonces se abrió la puerta del dormitorio. Una alfombra suave, amplios ventanales, cochecitos y libros en inglés y francés. En el centro, Samuel, 4 años, suéter azul demasiado grande, piel clara, cabello rubio despeinado y un conejo de peluche abrazado hasta casi desaparecer. El niño miraba por la ventana como quien espera un barco que no atraca. No habló.
No caminó, no gritó, simplemente existía en un silencio que parecía tan grande como todo el apartamento. El destino se acercó lentamente, con las rodillas sobre la alfombra, ofreciendo historias como si ofreciera refugio. Hojeó un libro desgastado que había traído de Brooklyn. Leyó despacio, en la cadencia de alguien que ya ha abrazado su propio miedo. Nada. El conejo tenso, los hombros rígidos, los ojos más allá del cristal. Y aún así, permaneció, porque algunas puertas abierto por persistencia, no por clave. Desde el marco de la puerta, Matthew observaba. Su rostro era dos mitades, el jefe que enumera las tareas y el padre que, no conozco el manual. La mitad que ganó al mercado no supo ganarle al mercado. El silencio del hijo. ¿Y qué haces con el dolor cuando llega? ¿No obedece? Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Por su parte, contra el impulso de irse. Por su parte, contra el impulso de dar órdenes. No cambies el menú. No cantes. No inventes. No te sientas. El control es un chaleco salvavidas que en el fondo, tirar hasta el fondo el destino, sangraba por dentro, pero ella leía, contaba, repetía, hasta que una mañana lluviosa tomó un títere de dinosaurio comprado en una tienda de segunda mano. Hizo que el juguete tropezara, resbalara con la cáscara de plátano imaginaria y gimiera de dolor. Y entonces sucedió una risa, pequeño, furtivo, casi un susto, pero una risa. El primer sonido vivo de la casa en meses. ¿Te diste cuenta? Aquí es donde todo empezó a cambiar. La risa de Samuel fue el sonido de una ruptura, no fue un milagro, fue grieta. Y las grietas, si se cuidan bien, crecen hasta convertirse en trae. Matthew escuchó. Permaneció quieto, pero algo en su pecho, desalineado, el orgullo mordió. El alivio también. Y cuando el orgullo lucha con el alivio, lo que queda es... Verdadero cerró la puerta silenciosamente. Por primera vez, sintió celos de lo que no puedes controlar. La tormenta llegó días después en forma de un vaso derramado. Jugo en el tapiz. Un grito. Un niño en posición de escudo, temblando. El destino avanzó instintivamente. Y la mirada de Matthew era una luz roja. No necesitamos heroínas. 3 palabras que duelen donde viven todas las chicas que una vez aprendieron a callar. Esa noche lloró sola en la estrecha cama del cuarto de servicio, recordando a su padre. Nadie puede quitarte quién eres si no lo entregas. Y decidió quedarse. ¿Quién sostiene el mundo cuando está en sus manos? Pesa demasiado a veces. Una madre de cabello plateado. Lorraine entró en la oficina de su hijo. Y con la autoridad de quien ya ha perdido, y continuó, dijo, tu miedo te ha convertido en carcelero. Samuel necesita bien, no en guardia. La frase no era bonita. Era bien y el derecho tiene el poder de romper lo que la belleza no puede tocar. Temprano en la mañana llamaron a la puerta. Matthew, sin su armadura, pidió perdón. Bruto, como todo lo que no ha sido entrenado. Tengo miedo. Eso es todo. Tengo pánico de perder otra vez. El destino respondió con lo único que vence el pánico. Historia compartida. Me contó sobre la gotera. Su madre, con tos. Su hermano con una boleta de calificaciones. Y el día que decidió no desmayarse. Cuando 2 dolores reconocen el mismo idioma, formar refugio. Al día siguiente, los rituales cambiaron milímetro a milímetro. Y eso, para alguien que lo mide todo en milímetros, fue una revolución. El café era suyo, la agenda de ambos. Las reglas, flexible el Lego, explotó en la alfombra. Una zanahoria se hizo demasiado grande. La risa se apoderó de todo. Alto Samuel empezó a ensayar sílabas como si buscara la luz, sí. Y en el balcón, entre los gorriones y los autobuses rojos sobre el asfalto de abajo, Matthew aprendió la pregunta que todo controlador tiene miedo de hacer. ¿Qué opinas? El destino respondió con la calma de quien siempre supo, y por primera vez fue escuchado.
Pero la historia que estás a punto de ver no trata de una casa cara que se puso más caliente. Se trata de cómo abrir una puerta desde dentro. Se trata del día en que un padre aceptó viajar por todo el país porque una empleada doméstica insistió. Hay un lugar en Seattle donde la música, los animales y el movimiento despierten niños. Y dijo la frase que cambia destinos. Vamos juntos. El resto lo sentirás. Verás la manita que suelta al conejo y busca a otro. Escucharás un nombre que regresa tras meses de silencio. Lo entenderás. Porque el padre, el hijo y la mujer que llegó cargando una marioneta se volvieron familia. Y descubrirás el momento exacto en el que un niño, en medio de una habitación luminosa con un perro acostado a su lado, se levantó. Si esto ya te ha puesto la piel de gallina, él es. Porque cuando la risa de un niño rompe el suelo de mármol, hasta un millonario aprende que el amor y el respeto no se compran. Sí aprenden. Y hoy aprenderás con ellos. Si esta historia te conmovió desde el principio, comenta. Creo en la sanación del amor y quédate conmigo. En los próximos minutos, la grieta se convierte en una puerta y la puerta se convierte en milagro. Destiny siempre despertaba antes del amanecer. En el pequeño cuarto de servicio al final del pasillo del ático, el techo parecía más bajo de lo que era en realidad, como si el peso invisible de la casa la aplastara noche tras noche. Pero al abrir los ojos, no solo vio paredes pálidas y muebles descoloridos. Vio la imagen de su madre con el rostro cansado y la respiración entrecortada, y de su hermano sentado frente a un cuaderno lleno de anotaciones, decidido a alcanzar un futuro que su padre no había tenido tiempo de darles. Era por ellos que ella estaba allí. Cada sábana estirada, cada plato lavado, cada paso silencioso en el frío pasillo de la mansión Blake, era una promesa silenciosa de que no me rendiría. El peso de las primeras mañanas. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Matthew Blake parecía ver a Destiny como una pieza desechable de la casa, un detalle que debía cumplir su función sin dejar rastro. Sus ojos acerados recorrían la habitación como si fueran sensores. Detectaba hasta el más mínimo desliz, un cojín torcido, una taza mal colocada, una cuchara olvidada y fuera de lugar. Ten cuidado con la madera, demasiado detergente puede dañarla. No cambies el orden de los juguetes. Samuel necesita rutina, no invenciones. Palabras agudas, siempre cortas, casi como veredictos. El destino bajó la cabeza, pero en su interior una llama se negaba obstinadamente a apagarse. No era orgullo vacío, era dignidad. Había aprendido desde muy joven que si dejaba que el mundo dictara, su valor acabaría convenciéndose de que valía poco. Y Samuel guardaba silencio. Un silencio más pesado que cualquiera de los sermones de Matthew. El niño pasaba los días apoyado en la ventana, abrazando a su conejo de peluche como un escudo. No hablaba, no sonreía, no caminaba, simplemente observaba el mundo a través del cristal, como si la vida fuera una película de la que no podía formar parte. El destino lo intentó. Leía cuentos, cantaba suavemente, hacía muecas. Nada. Pero se quedó. Porque en el fondo conocía ese dolor. Ella misma se había sentido como una niña sin voz, absorbida por el miedo y el abandono. Si alguna vez has sentido que nadie te escuchaba, que nadie oía tus palabras, entiendes a Samuel, y por eso esta historia te resonará profundamente. La primera risa. Era una tarde lluviosa, de esas en las que la ciudad parece borrar no solo las calles, sino también sus recuerdos. Destiny había regresado de un mercado sencillo con una pequeña marioneta de dinosaurio que había comprado en una tienda de segunda mano. Le había costado casi todo lo que tenía en el bolsillo, pero creía que valía la pena intentarlo. Caminó lentamente hacia la habitación, se sentó en la suave alfombra y sacó el juguete de su bolso. «Hola, Samuel, soy Dino».
dijo con una voz divertida, haciendo que la muñeca tropezara. El títere resbaló, cayó boca abajo al suelo, y Destiny improvisó. ¡Ay! ¿Quién dejó esta cáscara de plátano aquí? ¡Socorro! Por un instante, nada cambió. Samuel seguía, sujetando al conejo con fuerza, pero de repente sus labios temblaron. Un sonido suave, casi imperceptible. Se le escapó una risa contenida. Destiny se quedó paralizada. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que no tendría fuerzas para continuar. Pero el chico se había reído. Por primera vez en meses, Samuel había emitido un sonido que no fuera silencio ni sollozos ahogados. Y allí, en esa pequeña risa, nació una grieta, un resquicio de luz en una casa hecha de sombras. Matthew observaba desde la puerta entreabierta. No entró, no dijo nada, pero sus ojos endurecidos temblaban. Dentro, algo cedió. Choque de mundos. Al día siguiente la tensión aumentó. Samuel derramó un vaso de jugo sobre la alfombra de la sala. Matthew estalló de furia. «¿Cuántas veces te he dicho que tengas cuidado? Este lugar no es para destruir». El niño se acurrucó en el suelo, cubriéndose la cabeza con las manos, con el cuerpo temblando. Destiny quiso correr hacia él, pero la mirada de Matthew la paralizó. «Aquí no necesitamos heroínas». Las palabras dolieron más que los gritos. Esa noche, en su estrecha habitación, Destiny lloró en silencio. Recordó que su padre le había dicho, «No des tu valor. Es tuyo. Nadie te lo puede quitar». Y decidió quedarse. Por Samuel, por su madre, por su hermano. ¿Te habrías ido en su lugar? ¿O te habrías quedado, aunque te trataran como invisible, solo para intentar salvar a un niño? La intervención de Lorraine. Quien ya no aguantaba más era Lorraine, la madre de Matthew. Una noche entró en la oficina de su hijo y le dijo sin rodeos, «¿Crees que proteges a Samuel con tus reglas? Pero solo te proteges de tu propio miedo. Él necesita un padre, no un carcelero». Por una vez, Matthew no respondió. Se quedó mirando al suelo. El peso de la verdad había quebrado su armadura. Horas después, llamaron a la puerta de la pequeña habitación de Destiny. Era Matthew, sin traje impecable ni postura rígida, solo un hombre cansado. «Yo me equivoqué. Tengo miedo. Si pierdo a Samuel, no sobreviviré». El destino escuchó, y por primera vez vio en él no al millonario arrogante, sino a un padre destrozado. Contó su propia historia, la de su padre perdido, su madre enferma, su hermano soñador. Historias diferentes, el mismo dolor. Y ese amanecer, dos mundos que se odiaban encontraron un punto en común, la vulnerabilidad. Pequeños cambios. Al día siguiente algo cambió. No fue un milagro, fue un detalle. Matthew apareció con 2 tazas de café. No dijo mucho, pero dejó una junto a Destiny. Días después le preguntó su opinión sobre la comida de Samuel. No sobre el detergente ni sobre la alfombra, sino sobre su hijo. Y cuando Samuel volvió a reírse del dinosaurio, Matthew no le dijo que parara. Simplemente se quedó allí observando. Por primera vez, tenía los ojos húmedos. Poco a poco, la casa empezó a llenarse de diferentes sonidos. Piezas de Lego cayendo sobre la alfombra, historias contadas en voz alta, la delgada voz de Samuel arriesgando sílabas. Y palabras cortas, pero que sonaron como campanas en un templo que antaño estaba silencioso. La prueba de fuego fue Destiny quien lo sugirió. Un centro de terapia en Seattle especializado en niños traumatizados. Allí, Samuel podría experimentar la música, los animales y el movimiento que le devolverían la confianza. Matthew escuchó en silencio. El hombre que antes había rechazado cualquier cambio, ahora simplemente respiró hondo y respondió, «Si crees, iremos juntos». El viaje fue el comienzo de un nuevo capítulo. Samuel, rodeado de perros juguetones y suaves canciones, empezó a relajarse. Al 10º día, con pasos temblorosos, corrió a los brazos de Destiny y gritó, «¡Mami!». Matthew lloró,
Destiny también. El mundo, por un instante, se detuvo para presenciar un milagro. ¿Y si fueras tú? ¿Qué harías al escuchar por primera vez la palabra que llevas años esperando? El regreso. Al regresar a Nueva York, el ático ya no era el mismo. Los juguetes dejaban marcas en la alfombra, los dibujos de Samuel colgaban de las paredes, e incluso el piano empezaba a tocar notas tímidas. Matthew aprendió a cocinar, aunque mal. Destiny se rió de sus intentos. Y Samuel, ahora hablador, corría por la casa llamándolos a ambos. Lo que empezó como trabajo se convirtió en una familia, y lo que parecía imposible, un niño que no podía caminar ni hablar, se convirtió en la prueba de que el amor, la paciencia y la valentía pueden derribar cualquier muro. El invierno aún se despedía de Nueva York cuando el corazón del ático Blake empezó a latir de forma diferente. Antes, cada paso resonaba en un silencio denso, como si las paredes estuvieran al acecho de cualquier error. Ahora, los sonidos habían cambiado. La risa tímida de Samuel, la respiración más ligera e incluso el ritmo improvisado de una canción infantil en la tapa del piano. Pero nada era sencillo. Nada en la verdadera transformación es fácil. El camino del hielo al calor está sembrado de caídas, dudas y reveses. Despertar de Samuel los días posteriores al viaje a Seattle le parecieron un milagro a Destiny. Samuel no solo balbuceaba sílabas, sí, como poco a poco buscó el contacto, un dedo extendido, una mano pequeña tirando del dobladillo del vestido de Destiny, una mirada rápida hacia su padre cuando creía que no se daba cuenta. Destiny sintió que su corazón latía con fuerza de esperanza. Cada gesto era un ladrillo que se quitaba del muro que aprisionaba a la niña. Una tarde, tras terminar un cuento de hadas, Samuel cogió un crayón azul y, temblando, garabateó en el papel. Dibujó algo informe, pero para Destiny fue una obra maestra. «Es hermoso, Samuel». Él levantó la mirada tímidamente y susurró casi en voz baja: «Mamita». Destiny se tragó las lágrimas y sonrió. No quería asustarlo con lágrimas, pero esas palabras le quemaron el pecho como fuego. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que una simple palabra cambió todo tu mundo? El miedo de Mateo. Para Matthew, sin embargo, el progreso venía acompañado de miedo. Cada vez que Samuel avanzaba, una sombra se abría en sus ojos. Era como si cada victoria de su hijo fuera un doloroso recordatorio de la ausencia de Ana, su difunta esposa. Observó las interacciones entre Destiny y Samuel con sentimientos encontrados. Por un lado, gratitud. Por otro, una sensación de pérdida de control. Ya no era el único apoyo de Samuel. Ahora había espacio para Destiny, una joven que venía de la nada, de la pobreza, y que desafiaba la rigidez que él había cultivado como escudo. Una noche lluviosa, Matthew vio a través de la puerta entreabierta cómo Samuel corría, aún inestable pero libre, a abrazar a Destiny. La risa del niño resonó por toda la casa y Matthew sintió una opresión en el pecho. Se retiró a su oficina, cerró la puerta y dejó caer las raras y prohibidas lágrimas. El choque silencioso. La relación de Destiny y Matthew se convirtió en un campo de batalla silencioso. Ya no la despreciaba, pero tampoco sabía cómo lidiar con la vulnerabilidad que ella despertaba. A veces se acercaba a ella, preguntándole su opinión sobre la cena, los ejercicios de Samuel, incluso los dibujos pegados en la pared. Pero bastaba un recuerdo doloroso o un pequeño error para que se retrajera. «No cambies la rutina sin avisarme. Samuel no puede cansarse demasiado». Destiny no respondió agresivamente, simplemente se quedó mirando. En el fondo, comprendió que no estaba luchando contra él, sino contra los muros de dolor que él mismo había construido. Lorraine, la voz de la conciencia Lorraine, la abuela, observaba en silencio.
hasta que un domingo por la mañana llamó a Destiny al jardín de la azotea, donde las orquídeas florecían entre jarrones de mármol. «Querido mío, sabes lo que está pasando, ¿verdad? Sé que Samuel está mejorando, es suficiente». «No, lo que está pasando es más grave. No solo le diste vida a Samuel, también le diste vida a Matthew, pero él sigue teniendo miedo, y solo tú puedes mostrarle que el amor no es debilidad». Destiny guardó silencio, con la mirada perdida. El peso de esas palabras era tan intenso como la responsabilidad que ya cargaba. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido responsable de sanar no solo a un niño, sino también a un adulto herido por el pasado? El baile benéfico. Fue en ese escenario de cambios que se produjo el evento que sellaría una nueva etapa. El baile benéfico de la familia Blake. Destiny no había sido invitada oficialmente, solo era la empleada. Pero Lorraine insistió. «Quiero que vengas. Necesito que cuides de Samuel. Y además, es hora de que todos vean quién apoya de verdad a esta casa». Esa noche, Destiny se puso el único vestido decente que tenía, un sencillo vestido azul marino de segunda mano, y entró al salón de baile iluminado por candelabros de cristal. Ojos girados, algunos con curiosidad, otros con desprecio. «¿Quién es esa chica?», susurraron las damas vestidas de gala. Samuel, sin embargo, no se apartó de su lado, y Mateo observaba desde lejos. En un momento dado, un inversor arrogante se burló. «Interesante, el gran Matthew Blake necesita una niñera para llevar a su hijo. Menudo ejemplo». Destiny sintió que su sangre hervía, pero antes de que pudiera reaccionar, Matthew habló. «No es solo una niñera, es quien le devolvió la voz y la risa a mi hijo. Si alguien aquí tiene algo valioso, es ella». La sala quedó en silencio. El corazón de Destiny latía con fuerza. Por primera vez, Matthew la había defendido ante el mundo. El enfoque inevitable. Después del baile, algo cambió entre ellos. Matthew empezó a tratarla ya no como una sirvienta, sino como una compañera. La rigidez dio paso a conversaciones nocturnas en la cocina, risas tímidas mientras compartían tareas sencillas, como cortar verduras o construir bloques de Lego con Samuel. Una noche se fue la luz, y todos se sentaron a la luz de las velas. Samuel se durmió en el regazo de Destiny, y Matthew, sentado a su lado, habló con voz entrecortada. «¿Sabes? No podía creer que aún se pudiera reír en esta casa. Lo cambiaste todo». El destino respondió suavemente. «Simplemente me quedé. No me rendí». Y en ese intercambio, un silencio profundo, pero esta vez lleno de ternura, unió a los dos. El shock del pasado, pero toda historia de amor tiene que enfrentarse a fantasmas. Una tarde cualquiera, Destiny recibió una visita inesperada. Una antigua compañera de clase de Brooklyn, que reconoció el lujoso estilo de vida que llevaba ahora. La noticia se extendió rápidamente. La pobre chica ahora vive en el ático de Blake. Matthew escuchó los rumores y, superado por su antiguo miedo al juicio social, reaccionó con frialdad. «Quizás fue un error traerte aquí. Mi mundo es demasiado complicado para alguien como tú». Destiny sintió que se le rompía el corazón, pero respondió con firmeza. «No es tu mundo el que es complicado, es tu corazón el que tiene miedo». Esas palabras resonaron en él durante días. Samuel, o mediador inesperado, mientras los adultos luchaban con el orgullo y el miedo, Samuel se convirtió en el pegamento que los mantenía unidos. Una mañana corrió hacia Destiny y la tomó de la mano para llevarla hacia Matthew. «Papá, mamá», dijo uniendo sus manos. El simple gesto desarmó cualquier defensa. Matthew sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Destiny sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, comprendieron que ya no se trataba solo de ellos dos. Se trataba de un niño que, tras tanto silencio, había decidido llamarlos familia. ¿Crees que a veces son los niños quienes nos enseñan las lecciones más importantes sobre el amor?
El comienzo de la novela no fue un beso espectacular entre fuegos artificiales, fue algo más genuino. Era una tarde normal, después de cenar. Destiny lavaba los platos, Matthew los secaba. Sus manos se rozaron por casualidad. Él no se inmutó, ella tampoco. Se quedaron así, mirándose, hasta que Matthew, en voz baja, murmuró: «No sé vivir sin control, pero contigo no tengo miedo». Y el destino respondió: «Entonces aprende, el amor no se controla, se vive». Esta vez el beso llegó, suave, tímido, pero lleno de todo lo que había estado reprimido hasta entonces: dolor, esperanza, gratitud y sobre todo, amor. El cambio de rumbo. Los días siguientes estuvieron llenos de descubrimientos. Matthew, antes frío e impenetrable, empezó a abrirse. Contó historias de su juventud, confesó errores y se rió de las meteduras de pata en la cocina. Destiny, a su vez, compartió recuerdos de Brooklyn, sus miedos, pero también la fuerza que había aprendido de su madre. El ático, antaño una lujosa tumba, se había convertido en un hogar, pero aún había obstáculos. El mundo exterior, la sociedad, los inversores que no aceptarían fácilmente la presencia de Destiny junto a Matthew, y lo más importante, su propio miedo a que su recién descubierta felicidad se desmoronara. El peso del mundo exterior. Aunque el ático se había convertido en un hogar lleno de risas, el mundo exterior no permanecía en silencio. Los rumores comenzaron a circular en los círculos sociales, en las revistas de chismes y, más importante, entre los propios inversores que seguían cada movimiento de Matthew Blake. El multimillonario que perdió a su esposa ahora está involucrado con su criada. ¿Cómo puede una pobre chica de Brooklyn sentarse a la mesa de alguien que mueve millones? Las palabras resonaron como cuchillos. Matthew, por mucho que intentara ignorarlas, sentía la mirada crítica en cada reunión, en cada cena de negocios, y el orgullo que aún vivía en él temblaba, luchando contra la transformación que el destino había traído. Una mañana, al regresar de una reunión, encontró a Destiny en la cocina, sonriendo mientras Samuel le mostraba un dibujo colorido. Era una casa sencilla con flores en el jardín y 3 personas tomadas de la mano. «Somos nosotros», dijo el niño, con un brillo en los ojos que no tenía meses antes. Matthew tragó saliva con dificultad. Ya no se trataba solo de negocios, de reputación. Se trataba de un hijo que volvía a la vida. El regreso del prejuicio. Esa misma semana, una cena benéfica reunió a las familias más influyentes de la ciudad. Destiny, invitada por Lorraine, dudó. «No me verán como parte de este mundo. Así que demuestra que no tienes que encajar para tener valor». Lorraine respondió con firmeza. Vestida con sencillez pero elegancia, Destiny entró en la habitación junto a Samuel. De inmediato, las miradas se alzaron. Algunas curiosas, otras llenas de desprecio. Una socialité susurró lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. Primero traer a la criada a casa, ahora los acontecimientos. ¿Qué será lo siguiente? ¿Casarse? Destiny respiró hondo, con la sangre ardiendo, pero mantuvo la cabeza en alto. Samuel le apretó la mano, como si comprendiera el dolor. Cuando Matthew llegó, notó la incomodidad. Miró a la multitud y, sin dudarlo, abrazó a Destiny delante de todos. «Ella es parte de mi familia, y quien no respete eso no tiene lugar en mi mesa». El silencio invadió la sala. Por primera vez, Destiny vio a Matthew desafiar no solo a los demás, sino también a sí mismo. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de desafiar al mundo entero para defender a quien amas? Celos y desconfianza. Pero no todo fue una victoria. Con el acercamiento llegaron las inseguridades. Matthew, acostumbrado a controlarlo todo, empezó a sentir celos por la forma en que Destiny era elogiada por todos, incluidos algunos hombres que se acercaban a ella en las fiestas. «No quiero que hables tanto con él»,
dijo una vez, con dureza, después de cenar. El destino lo miró fijamente. No soy tu empleado, no soy una posesión. Si me ves así, no me ves de verdad. Esas palabras resonaron profundamente en Matthew. Se dio cuenta de que, por mucho que hubiera cambiado, aún conservaba vestigios del hombre frío que usaba el control como escudo. Destiny, por su parte, también luchaba con sus miedos. ¿Era solo una fase? Matthew aún la veía en el fondo como una forastera, una intrusa en un mundo que jamás sería suyo. Samuel, el faro de la esperanza. A medida que la pareja enfrentaba estos problemas, Samuel se convirtió cada vez más en el pegamento que los mantenía unidos. Sus progresos sorprendieron a los médicos y terapeutas. Corría por los pasillos, pronunciaba las palabras cada vez con más claridad, reía a carcajadas como cualquier niño de su edad. Una noche, mientras Destiny estaba acostando a Samuel, él le tomó la mano y le susurró: «No te vas, ¿verdad?». Destiny sintió que su corazón se rompía en pedazos. «Jamás, Samuel. Siempre estaré aquí». Matthew, de pie en la puerta, escuchó, y en ese instante comprendió que no era el único que temía la pérdida. Samuel también cargaba con profundas cicatrices, miedo al abandono. Era hora de aprender a confiar. La confrontación final con el pasado, el fantasma de Ana, su difunta esposa, aún persistía. No como culpa, sino como una comparación silenciosa. Muchos murmuraban que Destiny jamás estaría a la altura de la refinada mujer que había sido la esposa de Matthew. Y esto la carcomía profundamente. Una noche, sin poder contenerse, se enfrentó a Matthew. «¿Me ves como un reemplazo? ¿Como una sombra de lo que perdiste?». Se quedó en silencio durante largos segundos antes de responder. «No, te veo como el presente, como la oportunidad que me dio la vida para empezar de nuevo. Ana es parte de mi historia, pero tú eres mi futuro». Las lágrimas de Destiny fluían sin control. Por primera vez, sintió que realmente pertenecía. Incombustible. La mayor prueba llegó en forma de tragedia. Se desató un incendio en un edificio vecino y durante horas toda la calle se llenó de sirenas y humo. El pánico se apoderó de Samuel, quien, en medio del caos, se perdió momentáneamente entre la multitud. Destiny corrió con el corazón acelerado hasta que lo encontró allí de pie, llorando, rodeado de gente. Sin pensarlo, lo abrazó fuerte y le dijo: «Prometí que nunca te dejaría, y nunca lo haré». Matthew llegó poco después, desesperado. Al ver a Samuel a salvo en los brazos de Destiny, se dio cuenta de que ya no era solo él quien sostenía la vida de su hijo. Era ella, eran ambos. Allí, frente al humo y el miedo, nació la certeza. Juntos eran inquebrantables. ¿Crees que a veces la vida nos prueba con fuego solo para demostrar que el amor es más fuerte que cualquier llama? El comienzo de una nueva vida. Los días siguientes los pasó reconstruyendo. No el ático, sino el alma. Matthew empezó a hablar abiertamente de sus miedos, a confiar de verdad en Destiny, no como empleado ni como intruso, sino como compañero. Empezó a planear ya no solo, sino con ella. Samuel también empezó a llamarlos mamá y papá en público, sin miedo, sin vacilación. Lorraine, conmovida, dijo: «Has hecho de este lugar tu hogar. Y ningún dinero puede comprar eso. El primer paso para siempre». Una tarde soleada, Matthew llevó a Destiny y Samuel a un campo de lavanda suburbano. Allí, ante el suave perfume y los intensos colores, se arrodilló y, con voz entrecortada, dijo: «No solo salvaste a Samuel, también me salvaste a mí. Destino, ¿serás no solo parte de nuestras vidas, sino el corazón de ellas?». El tiempo pareció detenerse. Samuel, sonriendo, corrió a abrazarlos. Destiny, entre lágrimas, simplemente dijo: «Intentar». Y así, entre flores y promesas, comenzó una nueva etapa. El comienzo de una promesa. Tras la propuesta en el campo de lavanda, la vida parecía haber encontrado un camino despejado. La sonrisa de Samuel mientras corría entre las flores
La mano de Destiny entrelazada con la de Matthew y el sol poniéndose tras nubes rosadas eran imágenes dignas de un cuento de hadas. Pero el amor verdadero, ese que desafía el tiempo y el dolor del pasado, nunca está hecho solo de flores. Los días siguientes trajeron una nueva rutina. Por primera vez, Matthew no solo incluyó a Destiny en sus decisiones, sino que también se aseguró de compartir cada detalle con ella. Samuel, más hablador y enérgico, corría por el ático diciéndoles a todos: «Mi mamá se va a casar con mi papá». El niño llevaba consigo una felicidad inocente, como si el mundo finalmente le hubiera devuelto lo que le había robado, una familia. Pero para el mundo exterior, ese amor todavía era un escándalo. Las lenguas afiladas de la sociedad. La noticia del compromiso cayó como una bomba en los periódicos de élite de Nueva York. Los titulares mostraban fotos de Destiny con ropa sencilla, acompañando a Matthew y Samuel. Los comentarios crueles se extendieron como la pólvora. El multimillonario que intercambia a una socialité por una criada. Matthew Blake enloqueció, destruyendo su reputación de aventurera. Destiny leyó los artículos en silencio, pero por dentro sangraba. Temía que en cualquier momento Matthew cediera ante la presión y la abandonara. Una noche lo encontró en la oficina, con el periódico tirado sobre la mesa. «Nunca lo aceptarán, Matthew». Él levantó la mirada, firme pero cansado. «No necesito su aceptación, los necesito a ti y a Samuel, eso es todo». Las palabras calentaron a Destiny, pero el miedo todavía persistía dentro de ella. ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que temiste que el mundo entero estuviera conspirando contra ese amor, el fantasma de Anna? Mientras comenzaban los preparativos de la boda, otro fantasma regresó a rondar la casa. El recuerdo de Anna, la difunta esposa de Matthew. Algunos parientes lejanos, hasta entonces ausentes, aparecieron con apasionados discursos. «Es una falta de respeto casarse tan pronto después de la muerte de Anna. Piensa en Samuel, la confusión que esto podría causar». Destiny sintió el peso de esas palabras como una piedra sobre sus hombros. Una vez, mientras guardaba los juguetes de Samuel, encontró una foto de Anna olvidada en un cajón. La mujer de la imagen era hermosa, elegante, con una sonrisa delicada. Destiny lloró en silencio, preguntándose si alguna vez podría estar a la altura de ese recuerdo. Lorraine, notando su dolor, le tomó la mano. «Querida, Anna fue una parte importante de la vida de Matthew, pero no es ni una sombra sobre la tuya. Él te eligió porque le devolviste lo que ni siquiera ella, con toda su dulzura, pudo sanar, la esperanza tras la pérdida». Estas palabras plantaron una semilla de coraje en el corazón de Destiny. Preparativos bajo tensión. A medida que avanzaban los planes de la boda, el ático se convirtió en escenario de reuniones con decoradores, estilistas y asesores. Destiny se sentía fuera de lugar entre las lujosas telas y los arreglos millonarios. «Solo quería algo sencillo», murmuró. Mateo, al darse cuenta, tomó una decisión. «La boda será tal como la sueñas. No importa lo que esperen los demás». Entonces decidieron celebrar una ceremonia íntima en un jardín campestre, rodeados solo de personas que creían de verdad en su amor. Pero incluso esta decisión fue criticada por la prensa. Matthew Blake huye de los focos, como si escondiera su vergüenza. Con cada titular, cada comentario cruel, Destiny sentía que su corazón se tambaleaba, pero Samuel, con su inocencia, siempre le recordaba lo esencial. «Mami, cuando ustedes dos se casen, nunca más tendré miedo de estar sola, ¿verdad?» Y fue gracias a esa sonrisa que ella se mantuvo firme. La trampa del enemigo. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a permitir esta unión. Entre las parejas de Matthew, había una en particular, Richard Coleman, que veía la relación como una oportunidad de manipulación. Durante una reunión insinuó: «Matthew, piénsalo, el mercado es cruel.
Podrías perder inversores si persistes en este matrimonio. Imagina el impacto en tu negocio. Matthew mantuvo su mirada fría. Prefiero perder contratos que perder a la persona que le devolvió la vida a mi hijo. Pero Richard no se rendiría tan fácilmente. Y pronto empezaron a circular rumores maliciosos sobre Destiny, que tenía intereses financieros, que manipulaba a Samuel para ganar influencia, que no era más que ambiciosa. Destiny, al oír esto, se sintió herida, pero decidió. No dejaría que las mentiras borraran lo que había construido con amor. El vínculo se fortaleció. En medio de esta confusión, Matthew sorprendió a Destiny. La llevó a Brooklyn, a la callejuela donde se había criado. Le demostró que no se avergonzaba de sus raíces. No necesitas cambiar para ser parte de mi vida. Te quiero tal como eres. Destiny lloró al recordar las mañanas que recorría esas mismas calles, creyendo que nunca se iría. Ahora regresaba como alguien que cargaba no solo con su propia esperanza, sino con la de toda una familia. La noche del colapso. Pero al destino le gusta poner a prueba los corazones firmes. En vísperas de una reunión crucial, Richard le tendió una trampa. Fotos distorsionadas y descontextualizadas de Destiny circularon en redes sociales, sugiriendo que seguía reuniéndose en secreto con viejos conocidos de Brooklyn. La noticia explotó. Matthew fue bombardeado por periodistas y los inversores exigieron explicaciones. Destiny lloró, creyendo que esta vez lo perdería todo. Pero Matthew la sorprendió de nuevo. En una conferencia de prensa, ante las cámaras, declaró: «Esta mujer no es un escándalo. Es la razón de mi vida y la madre de mi hijo. Quien no lo acepte no tiene por qué caminar a mi lado». Las palabras resonaron. Destiny, viendo la televisión con Samuel a su lado, rompió a llorar. Por primera vez, sintió que Matthew no solo la amaba, sino que estaba dispuesto a perder todo su mundo por ella. La decisión de seguir adelante tras la tormenta llegó la calma. Los inversores que quedaron fueron los que realmente creyeron en Matthew. Los que se fueron ya no importaban. Samuel, cada vez más sano, empezó a asistir a la escuela, trayendo consigo una energía contagiosa. Orgulloso, mostraba a sus compañeros dibujos de mamá y papá tomados de la mano. Y Destiny, ahora con más confianza, empezó a participar en proyectos sociales junto a Lorraine, ayudando a familias pobres de Brooklyn. Descubrió que su historia podía inspirar a otras mujeres a no rendirse nunca, incluso cuando el mundo parecía darles la espalda. El presagio del matrimonio. Con la fecha de la boda fijada, la casa se llenaba de expectación. Samuel practicaba ser el paje, llevando una pequeña almohada improvisada por el pasillo. Lorraine ayudó a Destiny a elegir un vestido que reflejara autenticidad, no lujo. La última noche antes de la ceremonia, Matthew miró a Destiny y le dijo: «El mañana no se trata solo de nosotros dos, se trata de demostrar que el amor puede resurgir de las cenizas, incluso cuando todo el mundo lo duda». Ella sonrió y se conmovió. «Y lo demostraremos, Matthew. Juntos». La mañana del gran día, el sol salía tímidamente sobre Nueva York, tiñendo los edificios de tonos dorados. Para Destiny, esa mañana parecía un sueño lejano. La habitación donde se preparaba estaba llena de flores blancas, telas ligeras y las suaves voces de estilistas y asistentes. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón sentía el peso de todas las dificultades que la habían llevado hasta allí. Al mirarse al espejo, casi no se reconoció. El vestido no era una explosión de lujo, sino una obra de elegante sencillez. Un corte clásico y delicado que reflejaba no solo su belleza, sino su esencia. Una mujer que había luchado con valentía para salvar a su familia, sanar a Samuel y ganarse el derecho a amar sin pedirle permiso al mundo. Lorraine, abrumada por la emoción, se acercó y ajustó el velo con manos temblorosas. «Estás radiante, querida.
Ana estaría orgullosa de ver cómo has devuelto la vida a esta casa. Destiny respiró profundamente. Me temo que no doy la talla, Lorraine. Me temo que la gente nunca me aceptará. La mayor le estrechó la mano con firmeza. No necesitas la aceptación de nadie, solo la verdad de tu corazón. Y Matthew ya eligió la suya. Samuel, el pajecito. En la habitación contigua, Samuel se preparaba con un entusiasmo contagioso. Llevaba un pequeño traje azul marino, una pajarita desaliñada y una amplia sonrisa. Corrió por el pasillo, mostrando su improvisado cojín de anillos. «Mira, mamá, me llevo los anillos. Todos verán que somos una familia de verdad». Las palabras del niño hicieron llorar a Destiny. Samuel, quien antes no podía hablar ni caminar, ahora corría por la casa esparciendo vida. Era la mayor prueba de que el amor y la perseverancia habían triunfado. La escena de la boda, el lugar elegido, estaba a las afueras del pueblo. Un jardín rural rodeado de campos de lavanda que recordaba el día en que Matthew le había propuesto matrimonio. Filas de sillas blancas estaban dispuestas en semicírculo alrededor de un altar sencillo decorado con flores lilas y blancas. No fue un evento extravagante de la alta sociedad. No hubo cientos de invitados, ni flashes incesantes, ni columnas de sociedad que narraran cada detalle. Solo estaban los imprescindibles, verdaderos amigos, algunos empleados, que se habían convertido en familia, queridos vecinos y socios que creían no solo en el negocio de Matthew, sino también en su valentía para amar. Lorraine, con su mirada firme, dirigía los preparativos. Samuel corría entre las sillas, guiado por dos niñeras sonrientes. Todo parecía listo, pero como en toda gran historia, aún se cernían nubarrones en el horizonte, a sombra de Richard. Entre los discretos invitados, un rostro sobresalía. Richard Coleman, el socio que había intentado sabotear la relación. No había sido invitado, pero se presentó con el pretexto de rendir homenaje a su amigo. Matthew lo recibió con frialdad, pero decidió no armar un escándalo. Richard, sin embargo, no estaba allí para celebrar. Estaba susurrando veneno a los inversores, difundiendo rumores sobre Destiny e insinuando que el matrimonio sería la ruina definitiva de la imagen de Blake. Destiny notó las miradas de reojo, los susurros, pero mantuvo la frente en alto. No dejaría que nadie le robara este día, el corazón al borde del colapso. Justo antes de la ceremonia, Matthew entró en la habitación donde Destiny la esperaba. La encontró sentada frente al espejo, con los ojos llenos de lágrimas. «Matthew, ¿y si tienen razón? ¿Y si solo soy un error en tu historia?» Se arrodilló ante ella, le tomó las manos y le dijo: «No eres un error, Destino. Eres la cura. Mi error fue creer que podía vivir solo con control. Me enseñaste a vivir con amor. Y hoy quiero gritarlo delante de todos». Las lágrimas se transformaron en coraje. Ella sonrió, apretando su mano con fuerza. La ceremonia comienza. El suave sonido de los violines llenó el aire mientras los invitados se levantaban. Samuel entró primero, portando los anillos con solemne cuidado, a pesar de su ansiedad infantil. Todos sonrieron al verlo. Poco después, Destiny apareció junto a Lorraine, quien la acompañó hasta el altar. La suave brisa levantó ligeramente su velo, y su sencillo vestido reflejó la luz del atardecer, pero lo que más brillaba era la expresión de sus ojos. No miedo, sino determinación. Matthew, de pie ante el altar, no pudo contener la emoción. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas corrieron por su rostro. El intercambio de votos. Al llegar al altar, el silencio inundó la sala. Matthew tomó las manos de Destiny y dijo: «Ante todos los presentes, prometo que ya no seré un hombre anclado en el pasado. Prometo ser el padre que Samuel merece y el compañero que necesitas. Hoy renuncio al miedo para vivir el amor que me diste».
El destino, con voz temblorosa, respondió: prometo que nunca olvidaré de dónde vengo, ni las dificultades que me trajeron hasta aquí. Prometo estar a tu lado no por riqueza ni poder, sino porque encontré en ti y en Samuel la familia que siempre soñé. Hoy elijo amar, incluso cuando sea difícil, y empezar de cero cada día, porque amar siempre vale la pena. Samuel, sin comprender del todo la solemnidad, gritó: yo también prometo reírme todos los días. El público se rió con entusiasmo. El último desafío. En el momento del intercambio de anillos, Richard se levantó bruscamente. «Esto es absurdo. Estás manchando el nombre de tu familia, Matthew. Esta mujer solo ha traído escándalo y daño. Aún estás a tiempo de rendirte». El silencio fue como una cuchilla. Todos contuvieron la respiración. Destiny sintió que se le helaba el corazón. Pero Matthew se giró, miró a Richard frente a todos y dijo: «Hablas de pérdidas, Richard, porque solo ves números. Yo veo ganancias, invaluables. Mi hijo puede volver a sonreír. Aprendí a vivir de nuevo, y todo esto se lo debo a ella. Si alguien aquí no puede aceptarlo, es libre de irse, porque hoy, ante Dios y ante todos, elijo el amor». Los invitados estallaron en aplausos espontáneos. Richard, avergonzado, abandonó el lugar. El beso de la victoria, intercambiados los anillos, el celebrante anunció: «Los declaro marido y mujer». El beso fue largo y emotivo, lleno de todo el dolor que habían superado y de las esperanzas para el futuro. Samuel saltaba a su alrededor, riendo y gritando: «Ahora somos una verdadera familia». Se lanzaron flores al aire y las lágrimas corrieron por las caras de los invitados. Lorraine, sonriendo, suspiró aliviada. La celebración íntima. La fiesta no fue un espectáculo suntuoso, sino un encuentro sincero. En el jardín, iluminados por pequeños faroles, los invitados brindaron con sencillez. Samuel corría entre las mesas, recogiendo trozos de pastel. Matthew y Destiny bailaron juntos, no como el multimillonario y su criada, sino como un hombre y una mujer que habían encontrado su segunda oportunidad. Y en ese momento, rodeados de música, risas y flores, tuvieron la certeza: ningún escándalo, ninguna mentira y ningún fantasma podría separarlos más. Un nuevo comienzo. Al terminar la noche, Matthew condujo a Destiny y Samuel al porche iluminado por las estrellas. Los abrazó y les dijo: «Hoy comenzamos una nueva vida, no como jefe y empleado, ni como viudo y sobreviviente, sino como esposo, esposa e hijo, como familia». Destiny apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo que finalmente todas las batallas habían valido la pena. Samuel, entre ellos, bostezó y murmuró: «¿Prometes no volver a dejarme sola nunca más?» «Nunca», respondieron al unísono. Y allí, bajo el cielo de Nueva York, sellaron no solo un matrimonio, sino una promesa eterna. Después del beso, las luces del jardín aún parpadeaban suavemente, mientras los últimos invitados comenzaban a despedirse. El viento nocturno mecía la lavanda, esparciendo un dulce aroma por el aire. Pero en el fondo del corazón de Destiny, nada era demasiado dulce para ser real. Cada paso que había dado hasta entonces, cada lágrima, cada humillación, cada momento de resistencia, había convergido en este instante. Matthew, con las manos entrelazadas con las de ella, parecía más ligero, como si hubiera dejado caer años de cargas y máscaras en el altar. El hombre frío y calculador, que una vez creyó poder controlar el mundo, había desaparecido. A su lado ahora estaba un esposo, un padre, un hombre dispuesto a dejar atrás su orgullo para vivir de verdad. Samuel corrió entre las sillas aún decoradas, riendo a carcajadas. «¡Mamá! ¡Papá! Ahora nadie podrá separarnos». La inocencia en su voz resonó como una oración. El silencio del amanecer. Horas después, en casa, mientras todos dormían, Destiny se levantó. Salió al porche de su nuevo hogar, contemplando las estrellas. Sostenía el anillo recién puesto en su dedo,
como si aún no lo pudiera creer. Matthew la encontró allí, abrazándola por detrás. ¿No puedes dormir? Tengo miedo de despertar y descubrir que todo fue solo un sueño. Él la besó en el hombro y respondió con firmeza: Esto no es un sueño, Destiny. Es solo el principio. Las lágrimas fluyeron en silencio, no de tristeza, sino de la certeza de que la lucha finalmente valió la pena. El mundo no olvida tan fácilmente, pero la vida real es implacable. En los días siguientes, los periódicos siguieron informando sobre el matrimonio improbable. Los críticos sociales llamaron a Destiny una cenicienta moderna, mientras que otros la acusaron de ser una cazafortunas. Cada titular era un cuchillo invisible que intentaba cortar su recién encontrada felicidad. Destiny, sin embargo, ya no lloraba sola sobre estas páginas. Matthew las arrugó ante ella y dijo: No necesito la aprobación de nadie. Ya tenemos todo lo necesario. Y Samuel, con su inocencia, completó: No saben que elegí a mi mamá. Eso es todo. Esas palabras, simples y puras, fueron más fuertes que cualquier titular. El fantasma interior, Anna sí, Destiny arrastraba una inseguridad. La sombra de Anna, la difunta esposa de Matthew, regresaba en momentos de tranquilidad. En una cena íntima preguntó: ¿Crees que Samuel algún día me verá realmente como su madre o siempre la recordará? Matthew le ahuecó suavemente la cara. Samuel nunca olvidará a Anna. Yo tampoco. Pero tiene espacio en su corazón para dos madres: la que le dio la vida y la que lo devolvió a la vida. Destiny lloró. Por primera vez, sintió que su puesto no era un reemplazo, sino una nueva historia que se sumaba al pasado. El desafío de ser una familia. Los días siguientes fueron una experiencia de aprendizaje. Samuel tenía ataques de miedo ocasionales, noches en las que se despertaba llorando por su madre fallecida. Destiny permaneció a su lado, cantándole suavemente hasta que se calmó. Matthew, acostumbrado a tomar las riendas, aprendió a compartir las decisiones. A veces se equivocaba, volvía a alzar la voz, pero se disculpaba enseguida. Samuel lo observaba todo, y cada gesto de humildad de su padre era un nuevo ladrillo en la reconstrucción de esa familia. Lorraine, sentada en el sillón de la sala, sonrió en silencio al ver la transformación. Esta casa fue una vez una fortaleza de hielo. Ahora es un jardín. Y todo porque una joven no renunció al amor, incluso cuando nadie creía en ella, reconectando con los orígenes. Un fin de semana, Destiny le pidió a Matthew que la acompañara a Brooklyn. Quería mostrarle las calles donde había crecido, los edificios deteriorados, el barrio que tantas veces la había hecho sentir insignificante. Caminaron juntos por las estrechas aceras, con Samuel corriendo delante. Los vecinos la reconocieron y sonrieron. Algunos incluso se conmovieron al ver que la otrora trabajadora chica ahora caminaba de la mano de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Aquí es donde aprendí a rendirme, dijo Destiny, mirando un mural colorido en una pared descascarada. Y es aquí donde entiendo que la riqueza no es lo que tienes, sino lo que llevas en tu corazón. Matthew completó. En ese instante, Destiny comprendió que no solo se había casado con un hombre, había unido dos mundos que jamás se habrían encontrado sin valentía: el mundo de las calles sencillas y el mundo de las torres de cristal. El último veneno de Richard. Pero no todos se dieron por vencidos en su intento de envenenar esta unión. Richard, el socio rencoroso, seguía intentando socavar la imagen de Matthew. Inventó historias, desató rumores de bancarrota e incluso insinuó que Destiny estaba usando el matrimonio para influir en negocios. Esta vez, Matthew no tuvo que responder solo. En una conferencia de prensa, Destiny tomó el micrófono. Su voz firme y emotiva resonó. No necesité fortuna para luchar por mi madre, ni riquezas para salvar a Samuel. Y no estoy aquí por poder, estoy aquí por amor.
Y el amor no necesita justificación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cámaras captaron la brillantez de su valentía. En ese momento, el mundo dejó de verla como una intrusa y comenzó a reconocerla como la mujer que había transformado una historia de dolor en esperanza. Samuel, o Elo. Con el tiempo, Samuel se convirtió en el verdadero pegamento de aquella familia. Cada paso que daba, cada palabra que aprendía, era un recordatorio de que el amor había triunfado. Una mañana, corrió hacia Destiny con un dibujo. Era de 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol enorme. Escribió con letras torcidas: mamá, papá y yo. Destiny lloró al verlo. Enmarcó el dibujo y lo colgó en el pasillo principal de la casa como símbolo de lo que habían logrado. Casa en el campo. Meses después, Matthew sorprendió a Destiny con una casa de campo rodeada de jardines y flores. Aquí, Samuel podrá crecer libre, y aquí construiremos nuestros recuerdos lejos de los ojos que nos juzgan. Destiny caminó por los pasillos aún vacíos, oliendo la madera nueva, e imaginó risas resonantes, fiestas de cumpleaños, mañanas de domingo tranquilas. Por primera vez, sintió que ya no vivía en sueños, sino en la realidad. A promesa eterna. En su primera noche en esa casa, la familia se reunió en el porche. Samuel se durmió en el regazo de Matthew, mientras Destiny contemplaba el cielo estrellado. Hay algo que todavía me asusta, Matthew. ¿Qué? Para que todo esto termine, para que la felicidad sea fugaz. Él sonrió besándole la mano. La felicidad no se consigue, Destino, se construye cada día, y si la construyen juntos, nunca terminará. Cerró los ojos, grabando cada palabra, el impacto para siempre. La historia de Destiny y Matthew no se limitó a su hogar. Inspiró a vecinos, empleados e incluso a desconocidos. Muchos los vieron como un recordatorio de que el amor no entiende de clases sociales, que la valentía puede trascender muros y que incluso los más ricos necesitan aprender a amar de verdad. Destiny, quien una vez limpiaba casas para sobrevivir, ahora se convirtió en un símbolo de esperanza para otras mujeres que luchan en silencio. No porque se casó con un multimillonario, sino porque demostró que nunca debemos permitir que el mundo determine el valor de nuestras vidas. El ciclo completo. Pasó el tiempo. El matrimonio se fortaleció. Samuel creció y el hogar se llenó de momentos sencillos, risas, discusiones, reconciliaciones, fiestas, domingos tranquilos. No había perfección. Había vida. Y cada vez que alguien le preguntaba a Destiny cómo había logrado transformar su vida, ella respondía, con fe, con valentía y con la certeza de que nadie tiene derecho a decirnos que no merecemos ser felices.